Buenas tardes con todos, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al espacio de charlas Agora Ascociencias Ecuador. Mi nombre es Sheila Ceballos, integrante de Ascociencias Ecuador, y estaré conduciendo la charla titulada La importancia de la meteorología junto a la hidrosfera y litosfera, por el meteorólogo Benito Vladimir Aroca, Trujillo, quien es ingeniero en meteorología de la Universidad de La Molina de Lima, Perú. Especializado en hidrografía, es parte del Instituto Oceanográfico de la Armada de INOCAR. Para darte una breve introducción acerca de qué es la meteorología, esta es una ciencia que estudia las propiedades y estructuras de la atmósfera, así como los procesos y fenómenos que ocurren dentro de ella. Trata de definir el clima y predecir el tiempo. Este conocimiento de las variaciones climáticas ha sido de suma importancia para el desarrollo de la vida en general. Las preguntas que surjan durante la charla las pueden dejar en los comentarios. Al finalizar la charla serán contestadas. Le doy la bienvenida al meteorólogo Benito Aroca. Bienvenido. Gracias, Sheila, gracias por la bienvenida y muy gustoso de poder compartir con ustedes esta charla en la cual pues daré a conocer, como bien lo indicaba, acerca de la importancia de la meteorología y junto a lo que es la hidrosfera y la litosfera, ¿no? Como bien mencionaba, bueno, soy el cabo primero hidrógrafo Benito Vladimir Aroca, laboro en el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Entonces, a continuación, compartiré esta presentación y estoy gustoso a las preguntas que puedan generar, más que todo las inquietudes que se puedan dar durante la presentación. Por favor, Sheila, ¿me podría indicar si es que se muestra eh, la presentación? ¿Sí se observa? Sí. Perfecto. Muy bien. Eh, Desde el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, de parte en este caso, ¿no?, de quienes habla, laboro en la gestión de meteorología marina y a continuación realizaré esta presentación acerca de la importancia de la meteorología junto a la hidrosfera y litosfera. Para poder empezar esto, hablemos algo de meteorología. Como bien lo decía Sheila al inicio, pues la meteorología de alguna manera es muy, muy importante. Aquí nos menciona dentro de esta definición que es la ciencia del tiempo atmosférico, es decir, es la ciencia que trata del estudio de la atmósfera, de los fenómenos y procesos que en ella ocurren. Teniendo un poco más claro acerca de la meteorología, pasemos un poco a conocer sus ramas y de alguna manera ciertos términos que dentro de esta ciencia se los trata, se lo habla prácticamente en términos más que todo técnicos y es importante de alguna manera irlos conociendo. Si podemos visualizar la parte izquierda, vemos las ramas de la meteorología, tenemos meteorología estadística, micrometeorología, agrometeorología, hidrometeorología, la meteorología sinóptica, meteorología espacial, meteorología aeronáutica, meteorología física, biometeorología. Los términos tenemos como, por ejemplo, pronósticos, tiempo, clima, nubes, variables, patrones, datos, modelos, sistemas, la dinámica, la interacción, la precipitación, oceanografía, geofísica, contaminación ambiental, masas de aire, inclusive hasta sismos. Y de alguna manera esto en el cual estoy señalando, pues dejo un espacio, una brecha para los múltiples términos que de alguna manera engloban a la meteorología. De los términos que se conocen y por supuesto de los que aún tenemos por definir. Vamos ahora a conocer un poco más en cuanto a la parte de definiciones. Ya había mencionado acerca de lo que es la meteorología. Vamos a parte de la hidrosfera a observar. Vemos que se denomina hidrosfera a la masa de agua que forma parte de la superficie terrestre. En la hidrosfera el agua se encuentra en los tres estados, ¿no? Sólido, en los polos, glaciares, nieve y en forma de hielo.
líquida en los océanos, mares, ríos, lagos y aguas subterráneas, y gaseoso en el vapor de agua atmosférico. Mientras que por la litosfera nos dice que está formada por lo que vendría a ser un modelo estático, la corteza terrestre y el manto externo de la Tierra. Su estructura es bastante rígida y posee un espesor de unos 100 kilómetros aproximadamente. Estas definiciones las he tomado ya que he creído que de alguna manera enmarcan básicamente a lo que queremos el día de hoy poder presentar. Vamos con la hidrosfera, vamos a iniciar en este caso cómo se relaciona, cómo interactúa la meteorología con la hidrosfera, tomando un tema puntual. En este caso, el tema puntual en el cual vamos nosotros a conversar, a tratar, es el evento El Niño, de que actualmente se es mencionado, se es tratado y lo vamos a de alguna manera presentar. Y para esto vemos esta gráfica. Tenemos un ejemplo nada más, una gráfica bastante dinámica, en la cual se basa o nos representa el ciclo del agua. Tenemos desde agua contenida en el hielo y nieve, el agua contenida en la atmósfera, condensación, evapotranspiración, evaporación, agua contenida en los océanos. Tenemos corriente del arroyo, evaporación, agua que se almacena. Por aquí seguramente están los lagos. Bueno, engloba toda la parte de la hidrosfera. Sigamos. Como decía inicialmente, vamos a tomar de todas estas definiciones y para entenderlo un poco mejor, cómo esta meteorología interactúa y se relaciona, vamos a tomar el evento El Niño. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, podemos ver una dinámica, pero antes de poder explicar un poco más, quisiera avanzar con otra explicación a tal punto de que retornemos a esta lámina y podamos entender mucho mejor en los posteriores minutos. Bien, vamos a entender un poco de estos términos en los cuales tratamos con el evento El Niño. Tenemos el calentamiento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico. Entonces, podemos visualizar cómo desde el mes de enero, desde este año 2023, hemos podido ir observando cómo finaliza una fase fría de la niña. Y si podemos visualizar la coloración de esta gráfica, es bastante podríamos decir, de una tonalidad celeste, azul. Sin embargo, conforme va pasando los meses, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, vemos que en esta área, en este sector, tanto en la parte muy cercana a nuestro país, a nuestro continente, vemos que va tornándose un poco más rojizo. Eso nos está indicando de que la temperatura superficial del mar ha ido aumentando. Vemos, por ejemplo, en el mes anterior, mes de agosto, cómo esta temperatura superficial del mar se encuentra mucho más elevada que en los meses anteriores, más que todo para una región Niño 3.4. Como tomé este término, tomé esta palabra de región o regiones en este caso, es conveniente poder presentar esta gráfica donde se encuentran las regiones, ¿no? Tenemos región Niño 1 más 2, la que como mencionaba se encuentra muy cercana a nuestro continente, nuestro país, en la parte más que todo sur y norte del Perú. Tenemos el Niño 3.4, que no es otra cosa que parte de la sección Niño 4 y Niño 3, pero ¿por qué se encuentra enmarcado principalmente esta región? Porque en función de investigaciones, de muchas investigaciones, de alguna manera se ha podido tener en cuenta algo importante. Por ejemplo, menciona de que el calentamiento inusual frente a las costas de Sudamérica pues estaba de alguna manera precedido por un notable incremento de la temperatura del mar y esto producía
pues se producía esto en un área extensa en el Pacífico ecuatorial. Esto refiere a que en años anteriores se realizó estudios y se pudo de alguna manera eh, tomar en consideración y darse cuenta de que para esta región, de que cada vez que esta región de acá, del niño 3.4, presentaba anomalías de temperatura, las temperaturas de esa área, las temperaturas de mar estaban elevadas, había una repercusión para nuestro continente, especialmente para el sector costa, más que todo de nuestro país, y también parte, pues, por supuesto, de los demás países de la región. Teniendo en consideración eso, también es preciso mostrar el análisis de la temperatura superficial del mar. Vemos acá una carta, nada más es para mostrar, para tener una noción acerca de estos valores que se presentan frente a nuestras costas. Tenemos valores de 28 grados Celsius, de 27 grados Celsius para el sector norte de nuestro país especialmente, mientras que por la parte sur presenta valores de 26, de 25 grados Celsius, y estas líneas lo que nos muestran es las isotermas, que no es sino pues la línea que une los puntos de lugares de cierta superficie que tienen la misma temperatura en promedio. Teniendo ya pues en consideración la temperatura superficial del mar, vamos a pasar a lo que es la anomalía de la temperatura. Entonces la anomalía no es sino otra cosa que la diferencia del valor normal menos el valor observado y permite indicar los elementos que se encuentran con comportamientos atípicos para el periodo de estudio. Es decir, que si vemos valores en esta carta, vemos valores como de 2 o 3 grados Celsius, significa que para esa zona, para ese sector, existe 2 grados sobre lo normal, 2 grados sobre el promedio. Por ejemplo, si en una zona tenemos 26 grados Celsius como normal, como una climatología para ese sector, esta carta nos indica que este número 2 sería 2 más, es decir, presentaría actualmente un valor de 28 grados Celsius para ese sector. Es importante tener esta anomalía porque en función de esto existe varios índices para poder de alguna manera seguir los estudios y ver cómo evoluciona este comportamiento y así poder de alguna manera determinar en cierta medida si es que existe la posibilidad de que se genere un evento del niño. Pero nos hemos concentrado bastante en la parte de nuestro mar, de la parte del océano como tal, y es importante ahora ya entrar a la parte de la meteorología, ¿no? Porque si no, pues entonces estaríamos un poco incompletos, ¿no? Estamos en la parte de la temperatura superficial del mar, ok, pero ¿qué pasa esto? Sabemos que al aumentar la temperatura superficial de masas de agua, estas tienden a evaporar. Es lo que pasa cuando nosotros realizamos, pues en la vida diaria, ¿no? Tal vez colocamos pues por supuesto, ¿no? En un lugar, ya sea pues en una cocina o en algún lugar que corresponda, un recipiente y este recipiente cuente con agua, cuente con el estado de materia líquido, en este caso pues el agua, y lo vamos a calentar. En algunos casos puede hervir y esta masa como tal, si la dejamos durante mucho tiempo, esto va pues de alguna manera a, a transformarse, es decir, a pasar de un proceso, de un estado líquido a un estado gaseoso, es decir, va a evaporar. En este caso no tenemos un recipiente, no tenemos una piscina, sino tenemos a nuestro mar, imagínense, si estas grandes masas de agua están cálidas, entonces van a empezar a evaporar. Pero esta evaporación va a ascender y al momento de ascender se va a topar con temperaturas frías en la altitud, en una determinada altitud, como vemos en la gráfica izquierda, vemos cómo pues se presenta una nube tipo cumulonimbus, es una nube de desarrollo vertical. En este caso, este vapor de agua se tiende a condensar, se condensa y se forma cristalitos de hielo y de alguna manera tiende a precipitar, es decir, tiende a que se pueda presentar una tormenta. En la gráfica superior vemos cómo
el crecimiento, digamos, las etapas que tiene en este caso, esta nubosidad tiende a ascender, se condensa y luego precipita. En esta gráfica más que todo es importante conocer acerca de tener dos, por ejemplo, épocas. Es importante, más que todo esto lo que nos señala es dos épocas. Vemos cómo estas barras nos indican el acumulado de precipitación durante todo el año. Tenemos desde enero, por ejemplo, hasta el mes de junio aproximadamente, hasta mayo más que todo, valores considerables de precipitación para la estación de Esmeraldas. Vemos como acá en el perfil de nuestra costa, entonces por ello es que es importante más que todo mostrar, ¿no? Ahora, aquí quería mostrarles, perdón. Bueno, me parece que algo pasó con la presentación, perdón. Ya. Eh, Sheila, disculpe, ¿me puede confirmar si se observa la presentación? Ahí se ve perfecto, sí. Ya, ok. Bien. Entonces, yo lo que mencionaba más que todo acá es que hacer referencia a dos épocas en las cuales nosotros como Ecuador, de acuerdo a nuestra ubicación, más que todo en las latitudes en las que nos encontramos, presenta dos épocas. La época que se la conoce seca y lluviosa. Bueno, realmente eh, de manera general, ¿no? Es hablar de manera general porque si bien es cierto, se habla de época seca, hay microclimas en las que en la mayor parte del año, pues, precipita, ¿no? Ya sea una llovizna, ya sea una lluvia ligera, pero de alguna manera hace presente. Sin embargo, para términos de promedio a nivel país, más que todo de la región costa, tenemos dos épocas en las cuales la época seca está entre aproximadamente los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, inclusive hasta llegando a noviembre. Sin embargo, luego esto tiende a incrementarse a partir del mes de diciembre. Luego tenemos enero, febrero, marzo, más que todo febrero, marzo y abril, meses considerables para la acumulación de precipitación. Estos valores que están acá corresponden a los registros, como les mencionaba, de una estación meteorológica que tenemos instalada en el perfil costero, en este caso para el sector norte y específicamente para Esmeraldas. Sigamos. La meteorología sigue aún más tomando, en este caso, protagonismo. ¿Por qué digo esto? Porque son varios sistemas, varia información que es importante analizar con un evento del niño, ¿no? Porque tenemos temperaturas, como les decía, pues sobre lo normal, hay una evaporación, la evaporación se condensa y esta condensación lo que va a hacer es la formación de nubosidad y luego va a, pues, a precipitar, ¿no? Va a precipitar y esto puede generar de alguna manera afectaciones para ciertas regiones o sectores que pueda de alguna manera involucrar el comportamiento anómalo en este caso, de lo que corresponde a la precipitación como tal. Puede aumentar el caudal de los ríos y esto podría generar un desbordamiento. Entonces, la meteorología ahí es donde toma esta, como les decía, ¿no? Toma presencia, pero aquí es importante no solo de la precipitación, sino también de los vientos. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos, por ejemplo, los vientos alisios, que algunos los conocen, pues estos vientos alisios realmente vienen desde el norte, desde el sur, obviamente lo digo así porque estamos en el Ecuador, y pues se encuentran en la conocida zona de convergencia intertropical. En la gráfica izquierda vemos cómo existe esta convergencia, mientras que en la gráfica derecha vemos que esta dinámica, este comportamiento como tal, de alguna manera involucra a poder observar, nos invita a poder ver cómo en esta imagen satelital, en esta franja justamente, se encuentra una gran masa nubosa, grandes nubosidades
considerables que puedan precipitar. Entonces, tenemos comportamientos, por ejemplo, desde la evaporación, como decía, luego con el comportamiento de los vientos, y pasamos ahora con la presión, otro de los, digamos, de las partes importantes que, que son de alguna manera interesantes, ¿no? Entonces tenemos el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur. Este sistema es un sistema de alta presión. De alguna manera, este sistema involucra también el comportamiento de los vientos en la parte superficial, y bueno, lo que también puede ser, les quería mostrar acá, hay perdón, una gráfica, a ver si la... Sí, bueno, a ver, está acá, perdón, ya, ok. Entonces, bien, lo que realmente les quería mostrar acá es, es este comportamiento de este sistema importante, porque esto de alguna manera también influye en la presión. Entonces, sabemos que cuando exista una mayor presión, de alguna manera esto va a eh, no favorecer la formación, por ejemplo, de nubes de desarrollo vertical, etcétera. No sé si no favorece, pero si tenemos zonas de baja presión, estas sí van a favorecer, ¿no? Entonces, tenemos el anticiclón. ¿Qué pasa si el anticiclón del Pacífico Sur se intensifica? Significa que va a existir una menor formación de nubosidad vertical. Pero, ¿qué pasa si este anticiclón no se intensifica, se pone débil? Pues entonces da cabida para que en las zonas o sectores de baja presión de alguna manera ayuden o alimenten a la generación de nubosidad, pues de alguna manera y que puedan precipitar. Entonces, bueno, esto es importante conocerlo. La meteorología no solamente, bueno, esta gráfica corresponde para el 11 de septiembre, pues es como de acuerdo a un Disculpa, modelo. Benito, disculpa. ¿Estás Sí, presentando? No se ve la sí, presentación. ¿no se ve? Ok. No. Eh, a ver. Ahí se puede observar la presentación. No, no se observa aún. No. Ok, vamos a ver. Listo, me parece que ahí sí se observa, ¿verdad? Sí, ahí sí. Perdón, sí, listo. Entonces, Gracias. bien, nada más hacer un énfasis en esto, ¿no? En que, por ejemplo, vemos vamos a irnos a la climatología de acuerdo a líneas de corriente, es decir, a líneas de corriente en función de la dirección de los vientos, a nivel de superficie, es decir, que está muy próxima pues, hacia el lugar donde nos encontramos nosotros, ¿no? Es al nivel de superficie. Vemos cómo, de acuerdo a esta gráfica, este comportamiento anticiclónico, ¿no? Entonces esto es el anticiclón del Pacífico Sur, hace pues obviamente esa referencia a este sistema, un sistema de alta presión. Vemos en la gráfica derecha a este sistema como tal, en el cual, de acuerdo a un modelo numérico, eh, se tiene que para el 11 se presente de esta forma, es decir, de esta configuración como tal del sistema. Lo que les decía es que si este sistema como tal se intensifica, entonces esto va a inhibir de alguna manera o va a poder influir para que no existan nubes de desarrollo vertical y por ende haya una disminución
la precipitación. Pero hay casos donde este sistema como tal se debilita y entonces da cabida a que pueda generarse nubes de desarrollo vertical o condiciones para que puedan de alguna manera generarse nubosidad y por ende precipitación. Para tener en cuenta acerca de lo que mencionaba de la nubosidad como tal, también es importante mostrar nada más una imagen satelital. Bueno, son dos imágenes satelitales de acuerdo a los canales infrarrojo y visible. Más que todo en la gráfica derecha vemos una coloración bastante eh, intensa, una coloración rojiza, hace referencia a la temperatura de brillo de la, pues en este caso de sistemas convectivos, más que todo, de sistemas convectivos en mesoescala. Esto hace referencia a que está muy fría. Entonces, si recordamos la imagen anterior donde visualizábamos una nube de desarrollo vertical, eh, vemos que en la parte superior dice, de acuerdo a esta gráfica, dice hielos, solo hielo, ¿no? Entonces significa que la temperatura aquí es muy, muy, muy baja. Entonces, como es muy baja, esta imagen satelital nos dice que en la parte superior, pues, de esta, eh, de este núcleo convectivo, o si lo queremos entender mejor como una gran nubosidad, pues va a estar bastante fría, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica. Entonces, quiere decir que muy probablemente esto esté generando o haya generado precipitación o vaya a generar precipitación y bueno, para esto ya es un monitoreo, hay que visualizarlo, etcétera, etcétera. Bien, también hay otros sistemas, como por ejemplo la oscilación Madden-Julian. Estos sistemas también son, digamos, colaboradores en caso de que se presente, más que todo, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su presencia sobre, más que todo, nuestro territorio o sobre determinado territorio, este puede generar en ese lugar, va a impulsar a que se genere justamente, como decía, pues eh, nubosidad, genere o impulse la convección profunda y esto genera a su vez gran nubosidad o nubes de desarrollo vertical y por ende esto va a precipitar. Entonces, pero asimismo esto, mientras en un lado esto lo hace, en otro punto como tal, lo que va es a inhibir precipitación. Más que todo lo que yo he podido darles a conocer es nada más una parte de ciertos sistemas que regularmente los escuchamos o realmente lo hemos podido observar. Pero ¿por qué estos sistemas? Porque todo esto eh, confluye en análisis, en discusiones y en monitoreo, por supuesto, de las condiciones atmosféricas. Condiciones atmosféricas no solamente a una escala, a una microescala, sino a una escala, por ejemplo, la escala sinóptica, donde vemos sistemas, como les decía, la zona de convergencia intertropical, etcétera, o también núcleos convectivos en mesoescala. Es decir, la meteorología va, pues, como les decía inicialmente, el estudio de la atmósfera, ¿no? Entonces, también hace referencia a la importancia de esto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es importante todo esto? Porque todo es, porque esta relación, esta interacción que exista entre el comportamiento de sistemas meteorológicos, entre la temperatura superficial del mar, entre la época en la que se encuentre, va a darnos ciertos resultados. En algunos casos, como les mencionaba inicialmente, esto hace más referencia al evento del niño, puede generar en una cierta zona, más que todo nos enfocamos en nuestro país, en la parte costera, precipitaciones, fuertes precipitaciones, que, es decir, exista un acoplamiento entre el océano y la parte atmósfera, que haya esta interacción como tal, de manera directa y que esto pueda generar como resultado el exceso de acumulación pues de, de agua, ¿no? Por precipitación. Y en otras zonas, mientras en un lugar hay exceso, en otros lugares existe
la escasez que se estaría presentando como una sequía. Entonces, de manera bastante general, como les decía, la meteorología es importante y se involucra con otras ciencias para poder ayudar, para poder explicar en cierta medida cómo se podría de alguna manera comportar, ya sea mediante un pronóstico, ya sea mediante los estudios que se pueda realizar para poder ayudar justamente, para poder ayudarnos en esta, digamos, en esta etapa o en este periodo de tiempo donde se habla mucho sobre este evento, ¿no? Entonces, de ahí la meteorología, pero es nada más una parte bastante puntual y eso sí quiero recalcar, que he tomado nada más como ejemplo, pues el evento del niño, ¿no? Porque es una interacción océano-atmósfera y la meteorología cobra mucha vida en este caso, ¿no? Es decir, lo que sería como la presencia de esta ciencia en estos estudios. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que pasemos ahora un poco más allá, a ver cómo la meteorología nos puede ayudar, eh, en este caso, con ciertas investigaciones que en los últimos años, bueno, esto ya ha venido hace tiempo, pero en los últimos años unas investigaciones bastante interesantes. Y a lo que iba, ¿no? Es que la meteorología también es importante y se relaciona con la litosfera, eso lo sabemos, lo conocemos un poco más, pero en este caso también tomo un caso particular. En este caso tomo un caso particular y como inicialmente se podía observar más que todo al inicio, no quisiera retroceder ya las láminas, pero voy a hacer énfasis a una palabrita que estaba ahí, si de pronto lo pudieron observar, se refiere a sismos, ¿no? Y estaba signos de interrogación. Entonces, ¿cómo es que la meteorología y los sismos por ahí puede tener una cierta relación? ¿Cómo es que la meteorología nos ayuda para, para ya sea en un futuro, ojalá no muy lejano, poder tener cierto conocimiento acerca del comportamiento de los sismos o de tal vez tener, bueno, vamos a, para no enfrascarnos y hacer, digamos, dar la parte más importante, vamos a ir conociendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a la gráfica que podemos ver en la litosfera, vemos eh, ciertas partes de esto, ¿no? Entonces tenemos una flechita que nos indica la subducción de una placa tectónica bajo la corteza continental, ¿no? Esto es una fosa, así que de alguna manera este modelo conceptual como tal nos muestra, más que todo para la región y más que todo para nuestro país, nos muestra una fosa que es, si nos ubicamos donde tengo mi cursor, estaríamos, pues vamos a ubicarnos, por ejemplo, frente a Salinas, nos ubicamos en Salinas y frente a, a nuestra costa tenemos pues fosa, ¿no? Tenemos una fosa. ¿Por qué? Porque tenemos una placa tectónica, la placa de Nazca, que se involucra, es decir, ingresa o subduce en una placa continental. Entonces aquí vamos a esto ya, de manera bastante explicativa tenemos la meteorología y sismos. ¿Qué nos dice la meteorología acá? Pues vamos a ir relacionando también conceptos. El concepto de meteorología se asocia a las condiciones de la atmósfera en un tiempo y lugar específico con relación a la temperatura, precipitaciones y otros factores como pueden ser las nubes, ¿no? La meteorología se genera a través de varias fuerzas, unas visibles y otras que no lo son. Mientras que sismos, ¿qué nos dicen los sismos? Entonces los sismos, de acuerdo a este concepto, nos dice que se llama sismos a temblores, a las sacudidas repentinas y pasajeras de la corteza terrestre, debido a la liberación de energía, y esto es importante. Esta liberación en el subsuelo, bajo la forma de ondas sísmicas, como consecuencia de movimientos geológicos y desplazamientos de las placas tectónicas que componen las capas superiores del planeta. Ok, estamos teniendo dos, en este caso, conceptos, pero acá en la parte inferior un párrafo de pues una sola, ¿no? Tenemos un párrafo donde nos dice la palabra energía proviene del griego
energos, que significa fuerza de acción o fuerza de trabajo. Estamos relacionando dos cosas, ¿no? Tenemos energía en la parte del concepto de sismos, mientras que fuerza de acción en la parte de fuerza, como menciona acá, en la parte de meteorología. Entonces, ya involucramos dos, en este caso las dos palabras en una frase. Pero vamos más allá. Para entender un poco mejor esto, vamos a entender un poco sobre la teoría de la tectónica de placas. Y pues no es sino una división de partes, ¿no? En este caso, grandes eh, placas. Vemos como acá está la placa de Nazca, tenemos la placa sudamericana, hay una placa africana, placa, por ejemplo, de Cocos por la parte de Centroamérica. Y todas estas líneas nos indica de alguna manera la fractura o los límites de las placas que existan. Siguiendo un poco más, como la gráfica inicialmente se lo mostraba, vemos cómo subduce, zona de subducción, una placa, pues obviamente estamos en la litosfera, ¿no? Entonces, esta placa subduce, la placa de Nazca subduce sobre la placa continental. ¿Qué genera esto? Obviamente genera una fricción, genera acumulación de energía y por ende también el aumento más que todo en la parte montañosa, en la zona montañosa, y de ahí viene pues los Andes, ¿no? De los Andes que son parte de varios países, entre ellos el nuestro, por la formación justamente de tanto de volcanes y montañas, ¿no? Pero todo esto debido a esta subducción. Pero aquí yo mencioné algo y dije acumulación de energía, y pues justamente eso, ¿no? La acumulación de energía que se da en un momento, pues de alguna manera debe liberarse. Esta liberación como tal, pues hay de diferentes formas, desde la emisión de gases, desde las fracturas rocosas, pero que generalmente desencadenan en un gran sismo. O también, bueno, en sismos de menor magnitud. Aquí en la gráfica superior derecha vemos cómo estos puntos de color rojizos hacen referencia a los hipocentros. Recordemos que el hipocentro se refiere a esta fractura como tal interna, es decir, al lugar donde existió el sismo como tal, pero interno. Mientras que epicentro se refiere a la parte de la superficie en la que nos encontramos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un epicentro en la ciudad de Guayaquil o al sur de Guayaquil, que sea, de acuerdo a la latitud y longitud, se tiene la ubicación como tal, en la parte superficial. Eso es un epicentro. Pero en la parte profunda, justamente donde se da este proceso, estamos refiriéndonos a un hipocentro. Es bueno conocer esta terminología para poder seguir entendiendo un poco más en este caso, esta presentación. Lo de acá, si pueden, pues de alguna manera ir un poco observando, tal vez está un poco las letritas un poco pequeñas, pero yo creo que sí podemos con detenimiento ir observando, en este caso los años más que todo. Estos años 1979 para la costa de Ecuador, tenemos para el sector norte, entre Ecuador y parte de Colombia, del sur de Colombia, tenemos los años donde han ocurrido sismos, ¿no? Tenemos años de 1958, 1906, 1942, mientras que en la gráfica derecha también hace referencia a los años y también nos da magnitudes en las cuales se ha dado estos sismos, ¿no? Tenemos un sismo de 8.0 de 1966 en 1966 por Huacho, esto corresponde a la parte de Perú, tenemos también por Nazca, etcétera, ¿no? Es decir, tanto para Colombia, Ecuador, Perú, Chile, estamos expuestos justamente a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte del cinturón de fuego que en algunos casos se ha mencionado. Es decir, donde existe mayor acumulación de energía y mayor liberación. Por ende, ¿no? Tenemos estas gráficas nos muestran eso, pero
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es necesario mostrarlo? Bueno, porque se menciona en la literatura y en investigaciones más que todo que donde existió un evento sísmico, dentro de un cierto periodo va a volver a generarse. Entonces a esto se lo conoce como ciclo sísmico. Es decir, en estos sectores donde se ha acumulado energía y posteriormente se ha liberado, dentro de un determinado tiempo va a volver a ocurrir. Y aquí viene ya la interrogante, y aquí viene la meteorología como tal. A ver, ¿cómo nos podría ayudar la meteorología para, no sé, para saber un poco más de sismos? Pero algunos dirían, ¿cómo, no? Entonces aquí hay investigaciones, como les decía, y no solamente son de ahora, sino que de hace mucho tiempo. Cada uno tiene una metodología de trabajo. Sin embargo, una de las interesantes que he podido revisarlas, pues es esta, este paper, ¿no? En el cual muestro, en el cual hago énfasis más que todo a ciertos términos que luego lo vamos a ir viendo. Vemos cómo pues uno se plantea ese interrogante, ¿no? ¿Qué sucede con la parte más que todo de la atmósfera baja? Porque recordemos que estamos dentro de una masa gaseosa, ¿no? Que es la atmósfera, y dentro pues de la capa inferior, que sería la troposfera, estamos nosotros más en contacto. Estamos inmersos en ella, realmente vivimos en ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta atmósfera? ¿Tiene algún cambio? ¿Se presenta algún cambio antes de que ocurra un sismo? Bueno, vamos a seguir explicando un poco. Como yo les decía, existe una liberación de energía y esa liberación de energía puede darse debido a, pues, no a la liberación de gases, por ejemplo. Obviamente nosotros sabemos del sacudón de este sismo por las ondas, por el viaje de las ondas y nos llegan, entonces nosotros percibimos estas ondas en las cuales se traduce luego en el movimiento. Pero esta liberación como tal es en el preciso momento o es que tiene una preparación anterior o es que ya días atrás, semanas atrás, esta liberación como tal de energía puede irse presentando, puede ir tal vez siendo no tan notoria para nosotros en el diario vivir en el cual nosotros estamos, en nuestro trabajo, viajando, qué sé yo, y no lo podemos percibir. ¿Será acaso que hay una preparación y luego de esa preparación viene ya el boom, el detonante de, de un sismo de magnitud considerable? ¿Será acaso que eso puede pasar? Pues bueno, las investigaciones nos dicen que, por ejemplo, el radón es un gas radioactivo y procedente de la desintegración del uranio y del torio. Se produce de forma natural en el subsuelo, ojo, en el subsuelo, migrando posteriormente hacia la superficie. Migrando hacia la superficie, hago énfasis en esta parte, ¿no? Es decir, que tiende a salir. Si vemos, si imaginamos, está interno, como vemos en la gráfica, eh, este, este gas, existe un proceso obviamente entre la parte eh, interna de la Tierra, en la parte rocosa, existe un proceso físico, químico, y tiende esto a salir, ¿no? Pero ¿qué pasa si sale este gas? ¿Puede esto generar algo? ¿Puede esto de alguna manera alterar algo? Bueno, aquí nos dice que las rocas con mayor contenido de uranio y torio son las rocas ígneas, intrusivas y efusivas ácidas como los granitos o las riolitas. Vemos acá también otra gráfica como se muestra la salida de este gas, del radón principalmente. Obviamente hay otros gases, ¿no? Pero este radón sale. Pero ¿qué pasa con este gas? Entonces es muy probable de que este gas, de que estas moléculas vayan a tener una reacción. ¿Con qué? Con moléculas, por supuesto, del aire. ¿Puede generar una reacción, una dinámica? Bueno, lo vamos a ir viendo. Lo que he mostrado acá es una variación anómala, ¿no? De la temperatura del aire, el flujo de calor latente, humedad relativa principalmente, estas tres variables, y ver cómo existe una variación en función de esta liberación de gases. Pero para entender mejor a esto, vamos acá a hablar acerca de la columna de la atmósfera. Y ahí es donde, como digo, toma protagonismo la meteorología porque hay que
cada vez trabajar con ella y así podemos tener mayor avances en la ciencia. En la parte superior derecha nos dice que la ionización del aire y las transformaciones de calor latente son los factores fundamentales del balance energético de nuestra atmósfera. El enfoque se basa en los principios más fundamentales de la tectónica, dando a entender que un terremoto es el resultado final del movimiento relativo de placas tectónicas y bloques de diferentes tamaños. Diferentes tipos de gases, el metano, el helio, el hidrógeno y el dióxido de carbono que se escapan de la corteza pueden servir como gases portadores del radón. La gráfica superior de acá, en la cual estoy colocando mi cursor, vemos que se encuentra una coloración un poco amarilla hasta un poco naranja, ¿no? Esto hace referencia, y este recuadro más que todo hace referencia, de acuerdo a la USGS, la zona principalmente que ha tenido cierto desplazamiento o cierto comportamiento interno para el sismo del 16 de abril para nuestro país, ¿no? 16 de abril del 2016, donde pues obviamente hubo eh, afectaciones, lamentablemente, ¿no? Con pérdidas de vidas humanas, infraestructura, etcétera. ¿A qué hago referencia a esta imagen o por qué? Justamente porque esta liberación de energía no solamente es puntual, no solamente es en un metro cuadrado, por decirlo así, sino que abarca una gran cantidad, una gran extensión de tierra. Obviamente está en función de la magnitud como tal, sin embargo, esta extensión como tal nos indica o nos invita a poder pensar un poco más e imaginar en todo caso que pues la liberación como tal de estos gases, como lo había mostrado anteriormente, pueda de alguna manera influir en la atmósfera. Y la investigación anterior en la que mostré inicialmente, pues como en resultados, claro está que esto es una parte nada más, pero nos dice que eh, lo siguiente, ¿no? Esto es importante y aquí quisiera hacer también referencia, ¿no? Menciona que se llevan a cabo intensos cambios físicos y químicos en la zona de preparación para terremotos. Preparación, eso indica que no es inmediato, que un sismo, la ocurrencia de un sismo no es en este momento se dio, no, sino es que ya viene con antesala preparándose, ya sea días o semanas atrás antes de los grandes eventos sísmicos. Estos cambios dan como resultado variaciones anómalas de los parámetros atmosféricos. Eso nos dice la investigación, esta investigación. Aquí vemos esta gráfica y vamos a un poco a tratarla de explicar. Esta gráfica corresponde para un sismo ocurrido en Norcia, que esto es en Italia, el 23 de agosto del 2016, y vemos estas gráficas. El primer resultado que lo han obtenido en esta investigación corresponde a la temperatura del aire. Vemos que aproximadamente probablemente el 15 de julio, el 15 de julio eh, muestra que sobrepasa en este caso cierto umbral, que obviamente lo han definido. Vemos la disminución de la temperatura del aire eh, para aproximadamente el 15 de julio. Luego vemos que también hay una disminución para el 12 de agosto, mientras que el sismo se da el 23, ¿no? Es decir, este patrón de comportamiento de la variable temperatura del aire tiende a mostrarse como probablemente un aviso antes de la ocurrencia de un sismo. Este triángulo negro corresponde al sismo, ¿no? Al momento, a la fecha como tal de la ocurrencia del evento sísmico. Sin embargo, el comportamiento antes es esto, ¿no? Disminuye la temperatura del aire. Para otra variable que es importante, que es el flujo de calor latente, este en cambio tiende a aumentar. Y tiende a aumentar paralelamente conforme disminuye la temperatura. Entonces, aquí es donde es importante conocer
eh, perdón, es importante conocer un poco más, esto no es suficiente, sino que es muy probable, y aquí ya vienen los criterios, vienen los análisis y las discusiones que puedan surgir a raíz de ciertas investigaciones. Y es que es muy probable de que esta emisión de gases, ¿no? Como se decía obviamente en la investigación, de que repercute o interactúa con las variables atmosféricas, es que esta emisión de gases, estas moléculas como tal, esta ionización que exista debido a toda esta interacción, pueda generar, ¿qué pueda generar? Cierta variabilidad antes de la ocurrencia de un sismo. Puede ser de que forme eh, de pronto nubosidad debido a que eh, estos iones como tal puedan servir como núcleos de condensación. Entonces, por ende, va a generar una mayor o un aumento probablemente de la humedad, aumento en la parte de la nubosidad, y a mayor nubosidad que exista, los rayos solares no ingresan directamente hacia nuestra superficie, entonces por ende podría ocurrir eh, la disminución de la temperatura. Esto realmente en la investigación se lo discute un poco, sin embargo, la apreciación o la idea en la cual se plantea en esta gráfica, más que todo en la gráfica que he podido realizarla en función de la investigación, es justamente eso, ¿no? Tratar de entender un poco más de cómo esto puede relacionarse o interactuar. La intención como tal de esta presentación es, más allá de dar a conocer la importancia de la meteorología, es eh, inquietar a quienes lo puedan escuchar, a quienes lo puedan observar, es inquietar para que se enamoren más de la ciencia y darles a conocer de que tenemos mucho por conocer, de que esta parte de la investigación aún es muy prematura, sin embargo, ayuda a todo aquel que tenga esa incertidumbre, esa inquietud y empiece a trabajar, ¿no? Empiece a poder investigar. Simplemente yo les muestro esto como eh, algo puntual, más que todo para poder indicar la importancia de la meteorología. Es decir, imagínense si en un determinado momento evaluamos estas variables, le hacemos un seguimiento, realizamos un levantamiento de información y mediante la experimentación, obviamente, tener resultados como poder pues anticipar un evento sísmico. Claro está, como lo digo, esto es muy prematuro, estas investigaciones nos ayudan mucho a soñar con poder tener una predicción como tal, pero es importante conocerlo, es importante que sigamos eh, alimentándonos de conocimientos y poder de alguna manera tener resultados. Bien, yo creo que la presentación, pues, de alguna manera ha finalizado. Les agradezco mucho por la atención. Estoy presto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Espero de alguna manera poder aportado con un granito de ciertos conocimientos que pueden ser muy útiles para quienes, pues, bueno, lo están observando o lo escuchan. Bien, Shaila, si de pronto me escucha. Sí. Muchas gracias al meteorólogo Benito Aroca por su excelente ponencia. Voy a empezar a leer algunos comentarios que han dejado. Car Aurelio nos envía saludos desde Almería. Dice que excelente información. Muchas gracias, Car, por vernos. Emanuel Cervantes nos envía saludos desde México. Saludos también a ti. Gracias por vernos el día de hoy. Y yo tengo algunas preguntas. ¿Considera que debe existir un mayor enfoque en cuanto a la educación en el ámbito de la meteorología? Por supuesto, la meteorología es muy importante porque justamente como podemos ver en diferentes titulares, no solamente pues digamos en la parte que se habla, en la parte técnica o parte científica, sino que también en la parte de titulares como por ejemplo los sistemas como tales, los sistemas atmosféricos como tales han ido presentándose, teniendo ciertas configuraciones,
o inclusive están un poco preocupados por cómo estos se van a comportar en un futuro. Entonces, más allá de, obviamente, del estudio de la climatología, también es importante la parte del meteorólogo para que pueda dar seguimiento, para que pueda estar siempre atento y monitoreando estas condiciones, evaluando, analizando todas estas variables, no solamente la temperatura, la humedad, por ejemplo, el punto de rocío, eh, la radiación, la precipitación, sino muchas más variables que son de suma importancia para la investigación y más que todo para obtener resultados en cuanto a la información que uno pretenda dar, ya sea a la ciudadanía o ya sea para entender un poco más nosotros mismos, ¿no? De acuerdo a esta ciencia. La otra pregunta es, muchas gracias. Para que una predicción meteorológica se considere confiable, ¿qué aspectos debe tener? Bueno, esto realmente involucra varios factores, involucra métodos y técnicas para poder de alguna manera tener una mayor confiabilidad en cuanto a lo que se pueda dar un pronóstico y esto pueda ser útil más que todo y pueda ser veraz para la persona o para la población como tal que lo pueda recibir. Realmente involucra, como le decía, ¿no? Ciertas técnicas, estudios como base también, y esto debe ir alimentándose cada vez más para que así pueda fortalecerse. Obviamente se lleva métodos estadísticos, por ejemplo, la técnica de pronóstico meteorológico, y aquí quería hacer referencia, ¿no? A esto de que cuando se hace un pronóstico, especialmente cuando damos un pronóstico, por ejemplo, hay que entender que a mayor, en este caso, mayor distancia en cuanto más que todo al periodo como tal, en cuanto al mayor tiempo que podamos nosotros darles, ya sea 3 meses, 4 meses, estaríamos hablando de un pronóstico climatológico, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando damos un pronóstico eh, a menos tiempo, veamos un pronóstico a días, a 3 días, por ejemplo, hablamos de un periodo a corto plazo, que por supuesto, tiene una mayor confiabilidad debido al comportamiento de los sistemas en el momento. Pero actualmente existe un gran aporte, por ejemplo, de los modelos numéricos, que estos nos alimentan también con gran eh, utilidad para poder tener una mejor apreciación más que todo de los sistemas. Sin embargo, aquí es muy importante también aplicar, como le decía, ciertas técnicas y conocer el lugar donde se lo da, porque una cosa es un pronóstico de manera general, lo otro es dar un pronóstico local. Entonces, es realmente varios factores que involucran, pero realmente es muy interesante. Muy bien. ¿Desde qué año guarda el INOCAR la información meteorológica del Ecuador? El INOCAR como tal tiene, como yo les decía inicialmente, tiene una red de estaciones meteorológicas en el perfil costero. Eh, Hay otras instituciones, por ejemplo, como el INAMI, ellos tienen también estaciones meteorológicas hacia el interior del país, en la parte, por supuesto, de nuestra costa, pero hacia el interior, sierra pues la parte de la Amazonía. Nosotros como INOCAR tenemos en la parte del perfil de nuestro país y también tenemos en Galápagos. Ha ido fortaleciéndose esta red, sin embargo tenemos información, como yo les mostraba, por ejemplo, bueno, una gráfica en la parte de Esmeraldas, pero también Esmeraldas, La Libertad, Manta, Puerto Bolívar, Puná, Jaramijó, Pedernales, San Lorenzo. Tenemos estaciones o tenemos información desde pues aproximadamente hace 30 a 35 años atrás, ¿no? Entonces tenemos información de hace 30 a 35 justamente en las cuales nos ayuda eh, para poder realizar estudios, por ejemplo, para establecer ciertos promedios del comportamiento de cierta variable. Y en función de ese promedio, nosotros evaluamos la acumulación, como yo les decía, de la precipitación para, por ejemplo, para el mes de abril, que sobrepasaba los valores, ¿no? ¿Y cómo sabemos si sobrepasa o no? Es justamente por esto, por la información que tenemos. Ajá. Listo. Con esto damos por finalizada la charla, no sin antes decirles que nos sigan en Facebook e Instagram como Astrociencias Ecuador y que continúen conectándose a la siguiente charla que está por empezar. Gracias al público por conectarse y por los comentarios que han hecho. Nuevamente, gracias al ingeniero Benito por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Gracias.